Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Visión de Lugo y bueno, a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde hablamos un poco sobre temas de actualidad y hacemos un repaso a la anterior semana. Me acompaña como siempre Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues para empezar hoy vamos a hablar un poco de un tema que sobre todo aquí en España, ¿no? La semana pasada dio bastante que hablar, que es bueno, pues, el anuncio de que Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, se va a poner al frente de la empresa de Inditex. ¿No, Dani? Correcto. Una noticia sí que causó un poco de polémica en ciertos círculos. ¿Y por qué causó polémica? Por algunos tweets, ¿no? Que saltaron a la palestra, entre otros, pues el de Rejón o cosas así, hablando de que la meritocracia son literalmente los padres. Esto es algo muy curioso, dado el caso. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. ¿Tú qué opinas, Dani, sobre la situación esta que se dio, el alboroto por el ascenso de la señora Marta? Hombre, primero eso, como ya se encargaron muchos de decir, que es curioso que hablen de eso, de meritocracia, gente que a lo mejor pues tiene casos un poco sospechosos en ese sentido. De todas formas, a mí eso de lo de la meritocracia tampoco me parece una crítica muy buena, ni siquiera, en términos políticos ni siquiera, pero en términos de defensa del capitalismo no es exactamente, desde mi punto de vista, la mejor defensa, la de la meritocracia. Es decir, yo no defiendo que el sistema o una organización capitalista, no me parece una organización, un sistema económico bueno porque tengan más mérito los que ganan mucho dinero, sino porque es un sistema que permite la organización de la estructura productiva y la utilización de los recursos hacia aquellas actividades que más valoran los consumidores. Entonces, si se quiere hablar como mérito con eso, pues está muy bien, pero a mí me parece bueno porque es algo, un sistema que permite que los empresarios están al servicio de lo que demandan los consumidores. Y esa es la parte buena. Y tampoco yo no tengo ese punto de vista de idolatrar a los empresarios por el mero hecho de que sean empresarios. Si estás en un sistema de mercado libre, lo importante y lo bonito es el sistema porque tiene una disciplina muy importante a través de los beneficios y de los costes. Entonces, aquellos que hacen pues muchas tonterías o que hacen productos que nadie quiere, pues acaban desapareciendo del mercado. Entonces, la idea de meritocracia muchas veces también es una idea muy propia de así el que tiene el pensamiento funcionarial, que cree que los méritos se pueden categorizar de forma burocrática. Entonces tampoco es curioso que a lo mejor personas como Rejón pues defiendan ese tipo de méritos. Pero además no se tiene en cuenta tampoco una cosa, una gran crítica es que es porque es la hija. Y normalmente en las empresas familiares, pues lo normal es que los hijos se ocupen de la empresa de los padres porque por eso se llama familiar. Y a Qué lo raro mejor que parte de las... tus hijos hereden tu casa o tu empresa, ¿no? Es algo terrible sistema capitalista, salvaje. Sí, sí, sobre todo una empresa familiar, que se podría decir que Inditex es una empresa familiar. Hombre, una empresa familiar es aquella que está controlada en su gran mayoría, de una forma u otra, por miembros de una misma familia. En este caso, Inditex, Amancio Ortega controla, creo que cerca del 60% de las acciones de la compañía, pues se podría definir bastante bien como una empresa familiar. Ahora va a pasar a la hija. Entonces, no solo hay una crítica desde la izquierda hacia las empresas o el capitalismo, sino también probablemente también no le gusta la idea de la familia, porque las empresas familiares tienen una tendencia, por ejemplo, a la transmisión de determinados valores, como la prudencia o la planificación a largo plazo o el conocimiento que se pasa de padres a hijos a través de la educación y de conocer como el conocimiento tácito que se enseña de formas, digamos, de una manera informal. Entonces es una cosa que a lo mejor tampoco le gusta así a los de Podemos.
No, bueno, parece que no mucho, igual que a veces se ve que tampoco son muy amigos del tema de las herencias, ¿no? Sobre todo cuando se hablan de los ricos, ¿no? Por esto de que son injustas y bueno, se ha traído otras veces a debate este tema de las Sí, herencias y si es algo legítimo, ¿no? Transmitirle todo lo tuyo a tus sí, hijos. por eso está relacionado, y aquí viene otra vez la idea del merecimiento con lo que se llama con el igualitarismo de la suerte, que eso es desde John Rawls a muchos otros, como Thomas Nagel, por ejemplo, hablan de que el sistema capitalista pues, es un sistema injusto porque aquellos que heredan o que nacen en familias que tienen más recursos no merecen esos recursos. Y es una visión bastante, desde mi punto de vista, es bastante fácil de refutar también, porque incluso aunque no merezcan los recursos, tampoco no es que no los merezcan, simplemente no hicieron absolutamente nada ni para merecerlos ni para no merecerlos. Entonces no tiene mucho sentido lo de decir que porque alguien no merezca una cosa, pues automáticamente se le debería quitar. Simplemente no hay razones para actuar ni de una forma ni de la otra. Además de que el que lo ganó, si es que lo merece, probablemente también tenga entonces el derecho a repartirlo como lo Sí, crea conveniente. ya. Y viene siendo eso, probablemente. El kit de la cuestión que les cuesta entender. Pero bueno, sí que se ven ahí, según qué filias y fobias, ¿no? Por estas ideas de la empresa familiar, que yo creo que es una idea muy importante también para el capitalismo y para las ideas así más conservadoras y tradicionales. Es algo fundamental entender la importancia de estas empresas y cómo funcionan y las dinámicas propias en eso que decías tú de la transmisión de determinados valores, de determinadas formas de gestión. Y también, bueno, pues lo relacionado así con la familia y estas cosas, porque después hablando de meritocracia son los padres, bueno, o los amigos, o, o Pablito, ¿no? Que clavó un clavito y nos metió a todos allí dentro. Entonces es curioso, cuanto menos, ver cómo en estas situaciones, en vez de quedarse callados, que estarían mucho más guapos sin opinar, ¿qué más les das? No es lo suyo, no les va en ello. Porque lo curioso después es que nosotros vemos casos de meritocracia en la política, que es ahí sí que es donde lo pagamos todos, ¿no? Pero cuando se refiere a empresas como la Mancio Ortega, que es una empresa privada, aún a mayores se meten cuando ellos los casos los practican en la esfera pública, en lo que es de todos y con el dinero de todos, no con su dinero privado. Pero bueno, estas contradicciones bueno, que nos gusta ver y sacar. Y otro tema que también fue muy comentado precisamente en las redes sociales la semana pasada, y bueno, se sigue comentando estos días, es la desaparición, según el meme de Elon Musk, de Jack Dorsey, ¿no, Dani? Así otra empresa que cambia de CEO. Pues sí, parece que Jack Dorsey se retira y que lo va a sustituir para Agrawal, que era un ingeniero que trabajaba para la compañía de origen indio, y parece que tiene la misma intención de seguir con esa promoción de determinadas ideas, porque ella ya dijo que no le parece que su compañía no tiene que estar atada por la primera enmienda en Estados Unidos y que más que la idea de libertad de expresión, que la idea que él promueve es la de cómo se dirigen los recursos hacia qué voces deben ser escuchadas. La Y entonces tolerancia debe primar sobre la libertad de expresión. que se van a centrar en eso, en dirigir que se escuche o que tenga más visibilidad aquellas opiniones que son las buenas según lo que ellos interpreten. Lo cual, por un lado, a mí me parece bien que si la compañía es suya, que pongan las medidas o las... Normas. O sí, que promuevan las opiniones que ellos salgan de las narices. También hay que tener en cuenta que no la relación que tienen, eso ya lo criticamos, por ejemplo, en muchos otros capítulos del canal, en otros sitios, que no son exactamente, no se puede considerar exactamente que son unas compañías de libre mercado, de mercado puro, porque tienen un montón de relaciones, tanto en origen con las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos y actualmente le dan información a todas las agentes de inteligencia de Estados Unidos, además de determinados privilegios empresariales. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. Luego, lo de que
si esa compañía que ellos quieran decir lo que quieran, pues allá ellos. Más bien, yo diría que, bueno, a ver, porque Twitter nunca me gustó, ya creo que no es un, por Lo lo menos para sabemos, ti no es un secreto. lo sabemos. No es un secreto que no me gusta demasiado las cosas de Twitter, pero el que quiere utilizarlo pues me parece muy bien, pero yo no le veo gran futuro tampoco a la compañía, esa es mi arriesgada predicción. Bueno, porque sí, lo que está claro con este cambio y viendo las declaraciones del nuevo CEO de Twitter es que se convierte más en una línea editorial, por decirlo así, y entonces también pues tendrían que hacerse cargo de ello, ¿no? Libremente, pero con las consecuencias y responsabilidades que se conlleva, que no en una plataforma donde, bueno, la gente puede libremente compartir sus opiniones y tal, sin que haya unas directrices superiores, que era lo que se vendía un poco en un principio, pero que claramente poco a poco y sobre todo desde Trump, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, pues se fue viendo que esas no eran las intenciones. Y bueno, vemos cómo banearon la cuenta del presidente de Estados Unidos, aún siendo presidente de Estados Unidos, con lo cual, pues creo que se veía venir y se ve ahora también. Por poner un tuit en el que pedía calma cuando fuera, cuando las masas allí intentaran entrar en el Capitolio. Pues por pedir, poner un mensaje en el que pedía calma y que la gente no se descontrolase, pues lo echaron le quitaron la cuenta. Y luego, bueno, sabemos que mantienen cuentas abiertas de grupos entendidos como grupos terroristas, ¿no? De cabecillas de ISIS o de los talibán. Sí, y talibanes también, sí. Cero problema con eso. De hecho, nos enteramos bastante de todo lo que pasó en Afganistán, entre otras cosas, por los tweets que compartían los propios talibán en Twitter. Iban allí anunciando las ruedas de prensa, ¿no? Y cómo funcionaban las cosas, compartían hasta fotos y demás. Entonces, bueno, pues vemos que sí, que hay unas directrices, sean las que sean, y que el camino va a seguir por ahí, al menos en lo que a Twitter concierne con este cambio. Aunque desaparezca yo. Una de las últimas medidas que promovieron, que implantaron, fue, por ejemplo, la de que se puede, ya no se puede, o sea, si tú compartes una imagen, esa imagen, si la persona que aparece no te dio tu consentimiento, pues te la pueden quitar entonces. A menos que sea de interés público, que eso, pues claro, no se sabe muy bien cómo se determina. Y hay quien dice que esta medida pues está enfocada para impedir lo de los memes o reducir estos memes que se comparten, a lo mejor en relación con los muchos memes que se hacen con políticos en Estados Unidos, sobre todo con Biden. Iba a decir yo, ¿por qué será? Porque claro, el tema de la memética y de los memes ahora ocupa un espacio en nuestras vidas, ¿no? En nuestro día a día. Es una forma de comunicación, también una forma de trolear de alguna manera al personal y de tomárselo con un poco de humor y de comedia y a veces con bastante sátira e ironía, ¿no? Así queda un poco ese humor negro que ya no se permite igual tanto en los monólogos, en estas cosas, aún ahí como en los memes, bueno, se ve tal. Pero sí es cierto que son un campo más, digamos que sabe jugar mejor la derecha o la versión conservadora, ¿no? Las ranas estas de Twitter, este tipo de gente, que no la izquierda que se queda un poco pachucha, igual también por tanto tema de tolerancia y amor y tal. Y parece que no les gusta mucho. Entonces, bueno, vemos también esos intentos de empezar también a limitar este tipo de humor o de expresiones, aún siendo muy difícil de conseguir limitarlo y llegando a plantearse cosas tan absurdas como eso, ¿no? Como que tengas la necesidad de tener el permiso, no sé cómo lo van a hacer tampoco para que tú puedas demostrarlo, tal, porque lo hablábamos el otro día tú y yo, ¿no? Entonces, si yo me hago una foto con mis amigos, ¿qué pasa? Subo la foto. Creo que la idea es que si tú pones una foto y luego alguien te denuncia o que pusiste una foto sin su consentimiento, pues entonces que la pueden quitar. Creo que la idea va a ser que lo van a hacer por ahí de esa forma. Claro, pero si te denuncia esa persona que sale o cualquiera, porque también hablábamos de,
bueno, todo el tema de las falsas denuncias para intentar tirar cuentas de Twitter o cuentas de YouTube, ¿no? Que es muchas Sí, veces... sí, sí, las cosas las normas no las tiene muy claras y de hecho creo que causó bastante confusión en general entre los usuarios de Twitter de cómo se va a aplicar o qué cosas implica. Pero bueno, es otra de esas medidas que son así un poco, parecen un poco sospechosas, como por ejemplo YouTube hace poco también eliminó, pues, supongo que los que pues ven, pues se dieron cuenta de que desaparecieron el número de No me no gusta. me gustas en los vídeos. Se puede ver cuántas personas le dio a me gusta, pero no cuántas personas le dieron a no me gusta. Eso solo lo puede ver el que tenga el canal. Pero, y los responsables de YouTube lo dijeron apelando a la salud mental de los pequeños creadores de contenidos. Cuando no tiene ningún Que, sentido, porque los pequeños creadores de contenido no tienen haters, no hay grupos de haters. Bueno, mismo lo vemos nosotros, no es raro que salga así, no es canales como Rayo, este tipo de cosas, pues ya es mucho más fácil que haya un grupo de lumpenes por ahí que hagan eso, denuncias falsas, le pasa mucho a determinados canales de corte así más derechón, como un tío blanco hetero, tal, que se los están intentando tirar constantemente. Pero los pequeños creadores de contenido no son los que se ven afectados por ese tipo de olas así. porque de hecho es de lo que se habla, es como también se habla de lo de bomb review, que es cuando se dicen que la gente se organiza para hacer una review muy mala de una película o de una serie, o también cuando son vídeos en YouTube para ponerles de forma masiva un montón de no me gustas. La cuestión es que los creadores pequeños de contenido, normalmente, precisamente porque son pequeños, no tienen estas sospechosas o supuestas bomb reviews. Y, No, y si las tuvieran, de hecho, incluso podría ser algo positivo para ellos porque tendría mucha más exposición, porque resulta que se hicieron así más, pues más famosos o más populares o impopulares, pero bueno. y además que lo de la bomb review muchas veces es una herramienta que tienen los usuarios también para llamarle la atención a la compañía o a Claro, la empresa, porque yo recuerdo, por ejemplo, una de las últimas muy destacadas que pasó fue con el Genshin Impact en el aniversario del juego en septiembre. Se esperaba pues, mucho de la compañía no respondió a la audiencia y la audiencia sí respondió a la compañía con un bomb review brutal en todas las plataformas, bajando el juego a mínimos pues históricos del juego, quiero decir, pasó de notas de 9 a notas de 3 y cosas así. Y claro, la empresa, mi joyo, es súper enfadada, hablando con Google, intentando banear recomendaciones en Meristation y tal. Pero es que es un toque de atención, es decir, al final es una herramienta que también tiene la audiencia para decir, mira, ahora, por el motivo que sea, estoy descontento, estamos descontentos con cómo está funcionando la compañía, con cómo me estás ofreciendo determinado producto o servicio que yo estoy pagando con mi dinero y toc toc. Y les molesta tanto que también quieren limitar eso. Y lo que se veía en YouTube muchas veces era eso, una llamada de atención por parte del público, ¿no? Igual con los mítines de Biden, que tenían muchos más no me gusta que me gusta. No lo veías sí, en sí, los sí. canales de 7.000 o 700 suscriptores, lo veías en esos grandes vídeos donde a veces la gente, pues si se organizaba, se revelaba y el número de no me gustas era abrumador y el mensaje quedaba claro para cualquiera que entrara en el vídeo, aún no viendo el vídeo. Y eso es lo que Sí, se sí, de intenta hecho eso es lo limitar. que dicen que probablemente es para proteger de esa mala imagen que queda para grandes compañías y a políticos. Y un ejemplo que es ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, hace nada salió una serie de HBO Max, creo que es una serie, de Seth Rogen, dos cómicos americanos, Seth Rogen y Sarah Silverman, se llama Santa Inc., que es otra de estas cosas que hacen continuamente, que es primero criticando la Navidad y probablemente criticando también porque no le gusta, porque es una fiesta cristiana, pero además hablando de que es Papá Noel, vamos, en Estados Unidos, que es un hombre blanco y entonces que las cosas tienen que cambiar. Entonces tienen que poner allí a alguien que no sea un hombre blanco de Papá Noel. Y la respuesta fue abrumadoramente negativa en Estados Unidos. No solo se partieron de risa de lo malo que era, sino que tiene el peor rating en Rotten Tomatoes, que es una de estas de reviews, y IMDb,
Y en el tráiler, pues fue, porque hay una aplicación que todavía, creo que todavía está, no sé si la eliminarán dentro de poco, pero permite al que la descarga seguir viendo cuántos son los no me gustas. Y esta era impresionante porque tenía como 3.000 me gusta y 150.000 que no me gustas. Y ahí tuvieron que quitar también los comentarios. Y entonces es para este tipo de series que hay muchísimas y de películas que son así mediocres y que no le gusta a la gente para evitar esa mala imagen, por lo que probablemente se haya adoptado este tipo de medidas. Porque yo no veo a los pequeños creadores pidiendo esa medida en ningún lado. Aunque bueno, algunos como los de UGT quieren más dinero. Eso sí, que también estuvo muy divertido, ¿no? Porque vemos cómo van saliendo así pops de todas partes, no solo a veces desde las propias empresas con este tipo de medidas, sino que a veces es el propio usuario o una parte de los usuarios los que también piden más restricciones, porque otra de las cosas que llamó mucho la atención la semana pasada fue precisamente un vídeo de UGT con algunos creadores de contenido, pues, pidiendo un sindicato de youtubers, con cosas pues, tan bonitas como diciendo que había que intentar limitar los discursos del odio, ¿no? Y cosas así, mensajes así un poco raros que claro, te los puedes tomar, si quieres ser bien pensado, pues intentar ser light y tomártelos como bien intencionados, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta y me lleva más por otro camino, porque claro, ¿qué es esto de mensajes de odio? ¿Qué es esto de empezar a limitar cosas? De pedirle, ¿no? De hacer presión por parte de nuevas, bueno, pues eso, en este caso la UGT, de un sindicato que ya sabemos cuáles suelen ser sus pretensiones, para tener un mayor contacto, una relación más estrecha con las plataformas. Increíble. Youtubers del mundo unidos. Unidos. Y bueno, vemos como sí, como al final, lamentablemente son ideas que están en todas partes, no solo a veces, pues eso, desde las propias corporaciones o las propias empresas, los propios políticos, que también les va el rollito, muchas veces el propio usuario, cliente o una parte de ellos, ¿no? que tiene también tendencias así bastante liberticidas y les gusta mucho controlar o no encuentran su espacio, también se quejaban un poco, ¿no? Como, de hecho, después se hicieron bueno, yo diría tertulias, varias tertulias, en las que se ponían cosas sobre la mesa y sacaban, por ejemplo, noticias hablando de que YouTube es una plataforma que favorece los discursos de extrema derecha. Volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, maravilloso término de extrema derecha, y que YouTube favorece estos discursos. A mí me gustaría ver cómo, ¿no? Pero bueno, es muy curioso las acusaciones que vierten para al final pedir, pues, ¿qué? Favoritismo otra vez, papá Estado, dame, ¿sabes? Quitar a los demás y protégeme. Y es que hubo un comentario muy gracioso porque hablaba un chico de UGT y le decía a uno, pero a ver, una persona simplemente porque quiera vivir haciendo vídeos no vale con que quieras hacer vídeos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro que sí. Yo quiero vivir haciendo canciones de reggaetón, pero... Sí, y yo, bueno, pues me gustaría vivir de hacerle un reality a mi perra, por ejemplo, que no conllevaría más trabajo que ponerle una cámara encima de la cabeza y dejarlo fluir, pero claro, la vida es más dura que eso. Pero sí es gracioso como vemos por unas o por otras estos ataques así contra la libertad de expresión, ¿no? Y que las redes sociales para mí pues ya no se pueden denominar como lugar, como el espacio de mayor libertad de expresión donde todo se permite o, ¿sabes?, cualquier discurso se tolera, que tanto que hablamos de tolerancia no es cierto, pero que, bueno, llama la atención y es un poco triste también que sea una parte de los propios usuarios, los propios consumidores o, ¿sabes?, los propios partners los que pidan también regulaciones y regulaciones. Veremos a dónde vamos, a dónde vas, si acabamos viendo un sindicato de youtubers de UGT que desde luego unas cuantas risas a mí me las robará, solo la idea ya me hace reír bastante, porque además, bueno, comparaba mucho el tema de YouTube con los riders, ¿no? Con las compañías como Globo, como
de libro, y así cuando tampoco es otra vez donde ves su ingenuidad y su poca idea de lo que es de verdad el mercado, las distintas relaciones que se establecen, ¿no? Porque la relación que se establece entre nosotros y YouTube no tiene nada que ver con la relación que se establecía entre un motorista y la empresa de Deliveroo, la que se establece entre Globo y uno de sus autónomos. Pero bueno, así nos seguimos moviendo en estos mundos divertidos. Y bueno, para divertido también el tema de cómo los medios están tratando esto de la pandemia y la desigualdad, ¿no, Dani? Cuéntame. Nada, hoy mismo salió una noticia en El País. El titular es "La pandemia dispara la desigualdad en el mundo", y habla de un informe elaborado por el World Inequality Lab, que es un laboratorio de ideas francés en el que está codirigido, me parece, por Tomás Piketty, este economista que defiende el socialismo. Y en ese estudio pues, se dice que la brecha entre ricos y pobres siguió creciendo entre el 2019 y el 2021 y que la consecuencia es una de las consecuencias también de la pandemia. Y esto es una noticia así, cuando menos curiosa, porque lo dicen como si la pandemia, pues eso, fuera la que hubiera adoptado medidas económicas, como si fuera ido a los parlamentos y dijera, pues vamos a hacer medidas así vamos a confinar a la población e impedir que trabaje. Porque es curioso cómo el propio periódico se contradice a sí mismo. Había otra noticia del 2 de noviembre de 2021 del País que también hablaba de que el virus cronifica la desigualdad, que es un virus curioso porque tiene no solo tiene consecuencias de salud, sino también políticas. Pero lo que decían era que, lo voy a leer literalmente lo que decía en la noticia: el acelerón de la desigualdad empezó en el mismo momento en el que el gobierno decretó el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y las empresas empezaron a mandar a sus empleados a casa. Quienes pudieron teletrabajar fueron, por lo tanto, aquellos que tenían un mayor nivel educativo, mientras que las pérdidas de empleo se cebaron con quienes estaban menos formados, con sueldos más bajos y, en muchos casos, contratos temporales. Es decir, que están reconociendo que fueron las medidas, las del confinamiento, las que incrementaron la desigualdad. No me lo podía podrás decir si esas medidas son necesarias o no son necesarias para combatir los efectos del virus o lo que quieras, pero no puedes tener las dos cosas. No me puedes hablar, por un lado, de que esas medidas son necesarias por los efectos de salud, y luego hablar de los efectos económicos como si hubiera sido causa de la pandemia, así de forma general, el virus que lo causó. Si creció la desigualdad en este sentido, y luego, independientemente de eso, yo no considero que la desigualdad sea algo negativo, la pobreza será algo negativo, la desigualdad no sé por qué, pero incluso ellos están diciendo que la desigualdad en este caso está provocada por medidas políticas adoptadas en momentos concretos y por partidos políticos concretos y por personas concretas. Y luego, por otro lado, vamos a pensar a quién benefician determinadas medidas, como por ejemplo lo de estar confinados. Igual a, no sé, Zuckerberg, cuando habla del metaverso y de la gente que va a estar todo el día viviendo ya en Internet, ¿no? Puede ser. Viviendo Internet. ¿Será personas como esas que quieren promover esas medidas? Me suena ¿Hay a lo mejor alguna relación entre eso y que el propio Zuckerberg, en esos emails que salieron a la luz, hablase, pusiese en contacto con Fauci, que es el zar de las medidas contra la pandemia en Estados Unidos, se pusiese en contacto con él poniendo toda su plataforma al servicio de Fauci? Igual hay algún tipo de relación entre este tipo de cosas, porque precisamente se ve que las grandes compañías tecnológicas, Amazon o Google o Facebook, y también las grandes compañías farmacéuticas, quizás sí tienen una mejora de la situación económica debido a las medidas adoptadas. Entonces es curioso que se critique luego esto de la desigualdad
a la vez que por un lado criticas eso, a la vez que por otro lado estás promoviendo las medidas que hacen que las personas que tienen trabajos como de camareros o trabajos similares no puedan ir a trabajar o les pones dificultades para ir a trabajar. Entonces, pues a mí me resulta curioso este mundo de esquizofrenia en el que vive el país, por ejemplo. Sí, y además cómo les gusta manipular el lenguaje, ¿no? Y utilizar las palabras, porque parece a veces así como desintencionado, pero no lo es para nada. Saben muy bien lo que hacen cuando dicen la pandemia, ¿no? Porque es como desresponsabilizar a los políticos, a la política, al gobierno de la culpa. Si la echamos a la pandemia o al virus, que también como se pone más tonto a las 9 de la noche, a las 9 menos 1, él se controla, a las 9 de la noche a tal, o como también es así, escoge cosas, pues también escoge atacar la economía, claro, ¿no? Porque no puedes decir por un lado, imagina, el confinamiento tuvo resultados muy buenos para evitar los efectos sanitarios de la pandemia. Muy bien, entonces el confinamiento, una medida política, es necesaria y tuvo estos resultados muy buenos. Pero luego resulta, cuando me hablas de los resultados económicos malos, entonces ya no es el confinamiento o ya no son las medidas adoptadas. Entonces resulta que es el virus en sí, en general, el que provocó esos resultados. Bueno, pues igual no puedes tener las dos cosas a la vez. Igual tienes que tener en cuenta cuáles son las consecuencias económicas que van a tener unas determinadas medidas sanitarias. Sí, pero bueno, supongo que como más o menos les va funcionando, ¿no? Manipulación así del lenguaje y de la idea de la gente, porque al final sí que es cierto que cala en muchas personas, ¿no? Esta idea así, ay, pues mira, ahora hay muchos más pobres por el virus, por la pandemia. Bueno, hombre, no sé, creo que el virus es un virus que te puede hacer enfermar, pero no sé hasta dónde te puede robar el dinero de la cartera, ¿no? O sea, no lo veo, pero sí acaba calando esta idea que es muy dañina y que, como tú dices, pues sabe muy bien cuándo utilizar el lenguaje bien para unas cosas, cuando utilizan, no en las medidas políticas, cuando hablan de los beneficios como del confinamiento tal, y cuando se intentan desvincular ¿no? Y quitar las culpas de encima, echar balones fuera, utilizando ese tipo de lenguaje muy, muy escogido en el fondo. Pero bueno, que solo hay que rascar un poco también, como has dicho tú, para ver las incongruencias y que no tiene sentido y que tiene que ser todo. Es decir, no vale escoger o pretender tener todo porque es imposible en este caso. Pero bueno. Y para ir acabando, traemos una noticia bastante entretenida, divertida, curiosa, no sé cómo llamarle. Pero bueno, podríamos decir que Marvel ha perdido la última gran oportunidad de llevar a la pantalla grande al último gran superhéroe, ¿no? Super bigote. Super bigote. Esto no se puede inventar. Esto no se puede inventar a pesar de la locura. Sí. Pues sí, resulta que la televisión venezolana consideró que la mejor idea que había era emitir una serie de dibujos animados con un superhéroe que es Super Bigote, que es Nicolás Maduro, pero con, digamos que con mejores abdominales. No, le quitaron todo el barrigón, se puso a hacer abdominal y se convirtió en superhéroe. Lo que le quitaron de ancho se lo pusieron de largo. Y es curioso, un superhéroe muy interesante, pues se enfrenta, parece ser, contra el enemigo exterior, contra... Sí, que para hacer frente a los apagones eléctricos. Y, hombre, un cierto superpoder, pues sí que hay que reconocérselo a Maduro, porque en 1995 Venezuela era la 64 economía más libre del mundo, según el índice de libertad económica, que no es que fuese una posición extraordinaria, pero bueno, pues ahora actualmente Venezuela ocupa la penúltima posición. Es decir, solo tiene menos libertad económica, según el índice del Heritage Foundation, Corea del Norte. Vamos, que están ahí, que ganamos. Y Cuba está por delante, está en la posición justo anterior, o sea que
para llegar a esa posición, estar compitiendo con Corea del Norte en ausencia de libertad económica y en ataques a la propiedad privada y en resultados económicos desastrosos, pues es un superpoder, es probablemente más bien de supervillano, pero hay que reconocerle también que igual Y no a lo mí puede me hacer todo el recuerda mundo. más a Lex Luthor con bigote que a Superman, pero bueno. Sí, 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 porque hombre, es una tragedia lo que está pasando en Venezuela, porque hay casi 6 millones, 5 millones y medio de venezolanos que tuvieron que emigrar a otros países por las condiciones económicas espantosas. Se ven imágenes de gente pues, buscando la basura para poder comer. La hiperinflación es extraordinaria, llega De hecho, un muchos saludo, supera perdona el que te interrumpa, 2000%. pero un saludo a nuestros amigos, que tenemos algunos amigos de Venezuela, y un saludo muy grande porque vaya por Dios, ¿no? Y bueno, solo tomándonoslo con un poco de humor y de sátira, porque la situación, desde luego, Dios nos salve. Colapso del sistema sanitario, malnutrición infantil, incremento del crimen y de los homicidios. Hombre, la situación, ya de hecho, el gobierno venezolano ya ni siquiera publica estadísticas porque ya son tan difíciles incluso de manipular o no tienen capacidad ni siquiera para establecerlas. Es decir, la situación es terrible. Pero la solución, desde luego, es hacer un programa de dibujos animados con este superhéroe. Y a mí me parece una buena idea, entonces yo le quiero dar ideas, le quiero ayudar también, porque creo que pueden hacerlo y meter otros héroes socialistas y así hacer como una especie de liga de la justicia o de la injusticia. Entonces, a lo mejor podían, además de Superbigote, podían poner al Capitán Hambruna, que es el poder de acabar con la capacidad de comer de la gente. O también pueden poner, por ejemplo, al Gulag Escarlata, donde envían a todos los enemigos políticos allí de vacaciones. O incluso podían tener un héroe que se llame No hay Wrong Man, porque sería el héroe que tiene el superpoder de provocar escaseces en determinados productos. Entonces, igual así por eso lo puedo mejorar. También hay que decir que Bueno, que son en lo que ideas respecta que casarían bastante con la nueva línea también de Marvel y así, de todas maneras. es Es decir, perfecto, es lo que iba a pero decir. Es lo que iba confluencia a decir, guay. porque tanto Marvel, para los que les gusten los cómics, tanto Marvel como DC, ahora están con ideas parecidas a las de Super Bigote, pero mientras que Super Bigote sería el típico superhéroe marxista, aunque sea del socialismo del siglo XXI, es más bien del marxismo antiguo. Ahora esto sería más bien de como lo que se llama superhéroes woke o de cultura woke, porque uno de los nuevos cómics que intentaron sacar en Marvel se llamaba New Warriors, tenía personajes como Snowflake o Safe Space o Screen Time, y eran así millennials que serían no binarios o no trinarios o no sé qué cosas de estas, superhéroes veganos, cosas de estas así modernas, tal, pero básicamente tienen un estilo parecido también. Y de hecho, los cómics están en decadencia en Estados Unidos y los principales puestos en número de ventas en Estados Unidos son cómics de manga, son cómics japoneses, porque no andan con toda esta patraña de cultura woke y todas esas cosas. Porque a día de hoy Japón, culturalmente, a estos niveles sigue siendo la resistencia. Entonces estamos con Japón, sin duda, en ese sentido. Yo, muy fan del manga, y me parece muy normal que a día de hoy, pero está pasando aquí también en España, te vas a cualquier tienda de cómics tradicional o cualquier, yo qué sé, la zona del Corte Inglés de cómics que siempre, ¿no?, reinaban los cómics de superhéroes tradicionales de Marvel, DC y tal, y ahora la mayor parte de estanterías están siendo sustituidas por mangas tradicionales así, y está bien, es correcto. Bueno, a ver cómo va Super Bigote, igual consigue convertirse en la nueva referente cultural del mundo de los superhéroes, aunque yo no lo veo claro. Yo creo que alguien
Bueno, lo que yo veo claro es que estas nuevas formas de superhéroes, ¿no? Así como la fase anterior de Marvel fue una maravilla que disfrutamos nosotros, entre otras tanta gente, muchísimo, pues ahora, pues las nuevas ideas parece que no están calando tanto en el público, solo hay que ver las cifras de los últimos grandes estrenos de Marvel, ¿no? Y bueno, pero quizás si se juntan unos y otros consigan, no sé, hacer medio burro o algo. Pero bueno, mientras seguiremos muy atentos a la serie de Super Bigote, que además es que de verdad, hasta con el nombre, quiero decir, es que no sé si hacen mofa de ellos mismos o algo, pero van a ir a ponértelo fácil para la risa y para hacer un poco el troll. También hay que decirlo que bastante mejor les iría a los venezolanos si Maduro se centrara en hacer su serie y ir por ahí de super bigote y que no hiciera política, ¿sabes? En plan, se dedicaran más... Sí, sí. Que se dedique a la creatividad artística, sí. Yo lo pienso, digo, seguro que salían todos ganando, incluso hasta el propio Maduro, que debe estar bastante cómodo en el papel, porque también hay que imaginarse un poco la personalidad suya, ¿no? Para que esto le parezca bien. Porque a mí me parecería más un cachondeo de mi persona, pero oye, si está animado y está dentro, pues creo que también dice bastante de su narcisismo, que nos puede recordar al de otros líderes, igual que también estuvimos hablando hace poquito de ellos, ¿no? Pero bueno, cosas raras estas que hacen nuestros políticos cuando les da por dedicarse al arte, aunque nos hacen reír y nos da un rato bastante mejor que cuando se dedican a la política. Y bueno, hasta aquí llegaríamos, ¿no? En Pues este sí. repasillo a las noticias que nos interesan como siempre, porque el criterio de elección es el nuestro, el que nos sale a nosotros, pero bueno, siempre intentando traer algunos temas que sean un poquillo de interés para las cosas que solemos tratar y también para tomarnos un poco la vida con algo más de humor. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado una semana más. Os esperamos en esta sección la semana que viene y para otras en unos pocos días. Y como siempre ya sabéis que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios, que os suscribáis al canal y sobre todo cuando Dani os hace alguna de sus ofertas de regalos maravillosas, no sé si nos tiene preparado alguna hoy, ya que se acerca la Navidad. Para los que se suscriban. Claro. Pues entrará en un sorteo para ser lanzados en paracaídas en las llanuras del Serengeti. Está que lo tira y yo fijo. Estupendo, pues ya sabéis, no olvidéis suscribiros por esta maravillosa oportunidad que os brinda Dani. Y nada, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego.